Bienvenidos a Ciencia y Deporte. Mi nombre es Pablo Dragoto y hoy vamos a tocar el tema ¿por qué los atletas hispanos, por qué en Argentina y en algunos países que se pueda trasladar los mismos conceptos no ganamos más medallas olímpicas? No hablo en la voz del Comité Olímpico Argentino, pero bueno, puse acá el logo del Comité Olímpico Argentino porque sin duda es la organización que representa el deporte olímpico. Entonces el concepto es ¿por qué no ganamos más medallas? ¿Por qué no ganamos más medallas? Y vamos a hacer un primer análisis. Este es el medallero de Londres. Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Rusia, Corea del Sur, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Australia. Y vamos a analizar un poquito cómo es este sería los 10 primeros, vamos a poner los 11 primeros, y Japón en el puesto número 11 del medallero olímpico. Y vamos a analizar por otro lado el PBI nominal de los países. Y vamos a ver los 10 primeros o los 11 primeros. Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Brasil, Italia, Rusia, Canadá e India. Entonces vemos que dentro de los 10 primeros, por ejemplo, los dos primeros, Estados Unidos y China, tienen el PBI nominal. El PBI sería yo no soy economista, no soy sociólogo, pero bueno, es una idea de la grandeza económica del país. Es la suma de bienes y servicios del país en millones, trillones de dólares. Y estamos Estados Unidos y China, en ese orden, Estados Unidos y China en el medallero olímpico. Y tenemos Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Brasil no, pero sí Italia, Rusia, dentro de los 10 primeros. Gran Bretaña, Rusia, Alemania, Francia, Italia, Japón. Entonces tenemos que dentro de los 10 primeros países, o dentro de los 11 primeros países del medallero olímpico, salvo Brasil y salvo Canadá, que sí están dentro de, por ejemplo acá, Brasil séptimo, Canadá décimo, que sí están dentro de los 10 primeros del PBI, salvo esos dos países, el resto de los grandes países económicos medidos por PBI están dentro del medallero. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar que la grandeza económica de un país, en cierta manera, tiene relación con el medallero olímpico. Eso es una cuestión hasta estadística. Algún estadístico, alguien que sepa estadística mínima, puede sacar la correlación entre el PBI nominal, la grandeza económica, la suma de bienes y servicios de un país, tiene relación en cierta manera con las medallas que sacan los países. Porque como les decía, acá dentro de estos países, Brasil, que está en el medallero, Brasil está en el puesto 22, y Canadá, que está dentro de los 10 países, está en el puesto 36, el resto más o menos guardan cierta relación. Por ejemplo, fíjese Italia, está octavo en el medallero olímpico, fíjese Italia, está octavo como PBI. Y algo similar pasa como Alemania. Alemania está cuarto y sexto en el medallero olímpico. Francia está quinto y séptimo en el medallero olímpico. Reino Unido está acá sexto y tercero en el medallero olímpico. Tercero porque le han dado, porque se ha desarrollado en Londres. Rusia está noveno y cuarto en el medallero olímpico. O sea, fíjense que hay relación. Y las excepciones son Corea del Sur, Hungría, Cuba, y vuelvo siempre al ejemplo de Cuba porque está 16 en el medallero olímpico, teniendo por ahí
no hay datos de PBI, creo que del 2012 o del 2011, y entonces hay ciertas hay ciertas excepciones a esta regla, pero en general la grandeza económica, la suma de bienes y servicios, el PBI de un país, en cierta manera correlaciona con el número de medallas. O sea, hay una cierta relación, eso es indudable por estos datos que vemos. Esto como primer análisis hacía grandes rasgos, pero ¿qué pasa? La grandeza económica de un país, los que somos latinos, hispanos y vivimos en estos países de América, no son cosas que las podamos modificar. No vamos a modificar en 4 años, en 8 años, en 10 años, en 12 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer realmente para ganar más medallas? O sea, no nos podemos enfocar en desarrollar un país económica y financieramente. Eso va a ser por el bien de los habitantes, pero no como objetivo para un país. Y no podemos esperar tampoco que un país sea grande económicamente para esperar tener más medallas. Tenemos que tratar de ver los ejemplos: Corea del Sur, Hungría, Cuba, y bueno, que el país sea más grande económicamente viene bien, pero ¿qué hacen ciertos países? Y aquí hay que ver que estos dos primeros países, uno tienen un sistema político extremadamente capitalista, y después por ahí sería la China que tendría un sistema político opuesto, pero que los dos sin dudas tienen políticas socioculturales, deportivas, para tener más países. O sea, un país grande también quiere tener muchas medallas en los Juegos Olímpicos, porque es una cuestión de imagen, es una cuestión de posición ante los otros países. Todos los países del mundo ven bien sumar medallas, entonces también una cuestión de imagen política y de relación internacional, por así llamarlo. No tengo el vocabulario adecuado tal vez en estos temas, pero también independientemente del sistema político, los países grandes económicamente quieren ganar medallas. Muy bien, entonces esto como primer concepto. Vamos a volver ahora a esta presentación. Entonces, ¿por qué no ganamos medallas? Y voy a tomar como base un video. Estuve buscando material, no soy estudioso del tema de políticas deportivas a nivel de administración pública. Entonces busqué material y encontré un video en fdeporte.com del doctor Gonzalo Bravo, que es una referencia a nivel hispano, y pueden ver el video de él. Entonces, básicamente, la diagramación de esta presentación es utilizando los conceptos básicos que presenta el doctor en el video. Entonces, sin duda, hay que recurrir cuando un grupo de personas o alguien quiere generar un desarrollo deportivo, sin duda hay que recurrir y tratar con el Estado. El Estado, en definitiva, cuando hay decisión por parte del Estado, se pueden implementar políticas públicas para el desarrollo deportivo. Y un concepto, y generalmente el deporte es lo último. Primero es la salud, la economía, la educación, la seguridad, la inflación, y generalmente el deporte queda para lo último. Eso se ve un poco reflejado en las escuelas. Por ejemplo, en las escuelas, puedo hablar de la República Argentina, en donde el profesor de educación física, la manera y la educación física en general, es lo último, es lo que menos se tiene en cuenta, es lo de menor jerarquía inclusive dentro de una institución educativa. Y otra cosa que hay que discutir es el concepto de desarrollo deportivo. ¿Cuál es la definición de desarrollo deportivo? Y esto se discute mucho. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Que la gente participe más? ¿Que haya más participación en el deporte?
que haya más participación en el deporte de parte de toda la población para tener mejor salud pública. El objetivo del desarrollo deportivo es tener alto rendimiento, el objetivo del desarrollo deportivo es ganar medallas, el objetivo son razones sociales, de contención, de prevención de delincuencia, de ayuda a la juventud para tener buenos hábitos y buena inserción social. Los objetivos son de salud. El objetivo de desarrollo deportivo es tener clubes organizados. El objetivo de desarrollo deportivo es tener un desarrollo deportivo en las escuelas. O sea, cuál es el concepto y cuál es la política y cuál es la motivación que lleva a al Estado al desarrollo deportivo. Y acá la discusión de qué sería desarrollo deportivo, en mi visión, sería todo desarrollo deportivo. Desarrollo deportivo es que la gente participe más, que los chicos participen más, que los adultos sean más deportistas, tener menos gente sedentaria, tener una población activa, físicamente activa, que el deporte cumpla un rol social en muchos aspectos, en contención, en educación, en prevención de delincuencia, en ganar, que el deporte también cumpla un rol democrático. Los clubes organizados tienen un esquema democrático, que el deporte llegue a las escuelas en forma masiva, en cantidad de horas de educación física y en calidad. Y para mí es todo, y bueno, generalmente para la mayoría de las personas que están en el tema, es todo, y todo en definitiva se va a traducir, si hay una política integral de desarrollo deportivo, tarde o temprano se va a traducir en más medallas. Entonces las políticas públicas en general, bueno, se podrían dividir en racionales o institucionales. Racionales es ver un problema, ver las alternativas, evaluar opciones, implementar las opciones para resolver el problema, ver el costo-beneficio, intentar solucionar el problema, reevaluar, o sea, algo que se basa más bien en cuestiones técnicas, en ver un problema, evaluarlo, en equipos técnicos que se dediquen al tema, y entonces eso serían políticas públicas racionales. Y políticas públicas institucionales son las que van más en la cuestión de doctrina política, ideas de los gobernantes, los valores que tengan los gobernantes, la voluntad política, el impacto político que esa política pública pueda llegar a tener, las circunstancias del momento, el costo de beneficio político. Entonces acá hay políticas públicas, más bien institucionales, lo que uno tendría objetivamente, o lo que uno tendería a pensar, que las políticas públicas deberían ser racionales, pero en realidad la mayoría de las políticas públicas son institucionales y en general son una mezcla de las dos, deberían ser una mezcla de las dos, pero en una predomina la racionalidad, en otro predomina las ideas, por así llamarlo, y muchas veces el tema es cuando simplemente predomina el impacto político o el costo-beneficio político, y entonces eso se traduce en políticas públicas electoralistas y a corto plazo que a la larga no tienen beneficios para la sociedad, porque los gobiernos se involucran en las políticas de desarrollo deportivo, muchas veces por subsidio social, por lo que hablábamos, porque el desarrollo deportivo hace bien a la salud pública, el desarrollo deportivo puede mejorar la condición de la juventud, el desarrollo deportivo va de la mano muchas veces con la recreación, con la educación, el desarrollo deportivo va con la economía, y asociacionismo, que sería el desarrollo deportivo, por ejemplo en los clubes, hace que la gente se asocie, conviva, tenga un objetivo común, haya una democratización, por ejemplo, del deporte. Por ejemplo, los clubes vendría a ser una expresión democrática del deporte. Entonces,
por una cuestión social que no lo cubre el mercado. Entonces el deporte involucra otras áreas, y muchas veces las otras áreas son más importantes y el deporte queda en segundo plano, pero el deporte se relaciona con otras áreas muy importantes para una sociedad. Falla del mercado. ¿Por qué los gobiernos se involucran en políticas deportivas? Por falla del mercado. O sea, el mercado sin duda es el motor del desarrollo, pero cuando el mercado no encuentra un rédito económico, cuando el mercado no gana dinero, el mercado se va de esa área en donde muchas veces el deporte se gana dinero y el mercado funciona. Por ejemplo, hay ciertos deportes en donde se rigen por leyes de mercados y el deporte progresa y el deporte se hace de alto rendimiento y el deporte, pero cuando no es así, el mercado se va de esos deportes. Entonces por cuestiones, por ejemplo, de salud, muchas veces implementar políticas de actividad física no es redituable para el mercado. Entonces es donde el gobierno debe implementar políticas de deporte para mejorar la salud en general. Muchas veces se dice que el deporte aparta a la juventud o a la gente de la delincuencia, de la violencia, y puede llegar a ser cierto. Con respecto a la salud, hay evidencia estadística y científica que sin duda el deporte y la actividad física mejoran el nivel de salud de una población, disminuyen los costos de salud de una población. Eso es contundente y todo el mundo está de acuerdo porque la evidencia es contundente también, que la promoción de políticas deportivas mejoran la salud de la población y disminuyen los costos de salud. Pero no hay tanta evidencia estadística ni investigación científica que el deporte, la promoción deportiva, disminuya los índices de delincuencia o de violencia de una sociedad. Tal vez uno no pueda, tal vez la investigación no dé una respuesta positiva con respecto a esto, porque es difícil la investigación con respecto a esto. Y en Hispanoamérica menos, todavía hay menos datos con respecto a este punto en particular. Regeneración urbana, o sea, muchas veces una sociedad, una ciudad, un pueblo, un municipio, una región, el mercado no construye grandes estadios, no construye infraestructura, porque no es redituable para cierta población o cierta ciudad o cierta región. Entonces ahí es donde el Estado por ahí juega su rol. O sea, en un pueblo determinado, en una ciudad determinada que por ejemplo no tiene un estadio para convocar espectáculos y deportes, espectáculos deportivos y deportes, el Estado por ahí conviene que construya o que genere infraestructura. Así esa ciudad empieza a tener o afianza su sentido de pertenencia. O sea, no es lo mismo una ciudad sin estadio y sin equipos deportivos propios de la ciudad que no se pueden desarrollar, que una ciudad en donde se construye un estadio para eventos deportivos y se empieza, gracias a esa infraestructura, a desarrollar ciertos deportes, y esa ciudad empieza a tener equipos propios y hay un sentido de pertenencia, un sentido de afianzamiento del sentido comunitario de esa ciudad. O sea, cierta política, por ejemplo, de infraestructura, lo que acá les pongo como regeneración urbana, va en ese sentido. Y muchas veces los gobiernos se involucran por una cuestión de bien público. O sea, los clubes, todo lo que tenga que ver con infraestructura deportiva muchas veces preserva recursos naturales, grandes extensiones de tierras en donde se desarrollan actividades deportivas, por ahí muchas veces están dentro de centros urbanos muy grandes, dentro de ciudades en donde el metro cuadrado es valiosísimo, pero sin duda si el Estado no se ocupa de
del desarrollo deportivo en este sentido, esas grandes áreas en donde hay naturaleza se perderían porque están ensambladas dentro de regiones o dentro de lugares donde el metro cuadrado, por ejemplo, para la construcción dentro de una ciudad determinada, sin duda ahí el mercado sí le gustaría tener toda esa cantidad de metros para generar ganancias construyendo viviendas, por ejemplo. Entonces el gobierno se involucra un poquito también para la cuestión de preservar recursos. Y acá un punto importante que decíamos antes también. Muchas veces los gobiernos consideran la inversión en deporte por éxito deportivo, porque el éxito deportivo da mejor imagen al gobierno. Todos los gobernantes quieren estar al lado de los deportistas exitosos, todos los gobernantes quieren sacarse fotos al lado de los deportistas exitosos, todos los gobernantes quieren tener más medallas, quieren ganar campeonatos, por una cuestión de prestigio, de imagen para el país, es bueno para el país. Y muchas veces se ve que el éxito, por ejemplo, en un deporte, en donde en un país o en una región no es popular, pero nace un deportista que es exitoso en determinado deporte, un poco promueve la realización de ese deporte por parte de la gente de ese lugar. O sea, poco medibles son cuestiones, todas estas son cuestiones que estadísticamente son poco medibles. Entonces, efectividad, y acá un poquito en relación al título de esta presentación, que sería ¿por qué no ganamos más medallas? Efectividad de las políticas públicas en el éxito deportivo internacional. O sea, directamente enfocarse en por qué no ganamos más medallas y qué puede hacer el Estado para ganar más medallas o tener éxito deportivo internacional. Entonces, vamos a tener factores macro, factores meso y factores micro. Dentro de los factores macro están los factores estructurales de una sociedad, de un país, que son factores estructurales no modificables. Es lo que hablábamos anteriormente, lo que hablábamos al principio de todo esto, que es medallero en relación a PBI. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de factores macro. Vamos a ver si... bueno, cuando hablamos de factores macro. Medallero en relación al PBI, a la grandeza, y son factores estructurales no modificables, o sea, una política pública de mediano plazo o de largo plazo, inclusive una política deportiva pública, no va a influir sobre estos factores estructurales. Los factores estructurales no modificables dependen de las políticas globales del país. Entonces la situación económica del país, la población de un país, veíamos como Canadá tiene un Producto Bruto Interno, está dentro de los 10 países mejores del mundo, pero por ahí, por una cuestión de población y clima, de cantidad de habitantes y de clima y de geografía, Canadá no tiene una cantidad de, por ejemplo, de medallas suficiente, por más que tenga un PBI grande, de urbanización, de sistema político y de entorno, perdón por las faltas de ortografía, sociocultural. O sea, son factores del país, son factores macro, de la macroeconomía de un país, que vemos que tiene alguna relación con el medallero, con el éxito deportivo, pero que una política pública deportiva no va a cambiar y no lo puede modificar. Muy bien. Y ahora pasamos a los factores meso, o sea, por una cuestión técnica, porque no quiero que... he tenido algunas fallas con los videos, por una cuestión técnica vamos a hacer un alto y vamos a continuar. Pero si hasta acá llegaste en este video, te pido que mires el otro, mires el video que sigue, porque es son los factores más importantes en cómo las políticas públicas pueden influir en el éxito deportivo. Entonces, busca el otro video y continuamos con el video número 2.